Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos al episodio 124 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida. Estamos en una nota positiva después del parón FIFA. La Roma regresó a la senda del triunfo. Se veía medio complicado cómo nos fuimos al parón FIFA con la derrota frente al Venezia, pero nada, la Roma sacó un resultado muy importante en el Luigi Ferraris, que históricamente es un estadio muy complicado, siempre parece que estuviera lloviendo, las condiciones no son las ideales, pero sacamos un resultado importante. Tuvimos un héroe inesperado en Félix Afena-Gyan, que vamos a estar hablando de él más adelante. Es el jugador del momento. Vamos a analizar el triunfo del equipo. Hubieron algunos nombres que vienen mostrando señales de mejoría con Mourinho, como que también hay algunos jugadores que siguen un poco trabados, caso Abraham y también ahora Shomurodov. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Como siempre, estamos con David Coppa, el editor de planetaroma.net, y hoy también está con nosotros Alex Murillas, que es el otro editor de planetaroma.net. Así que estamos con el equipo completo. Vamos a meternos, como le decía, en el lleno a Roma. Vamos a hablar un poco de calciomercato. Vamos a hablar también de Violination, porque mucha gente, lo hablamos con David en afuera de los micrófonos, que mucha gente nos pedía un poco de contexto, de qué significa Violination, con este periodista Marco Violi que sacaba las canciones, ¿no? Vamos a dar un poco de contexto antes de cerrar el episodio. Y nada, creo que en eso más o menos se va a desarrollar este episodio número 124. Así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David y con Alex. David Coppa, no estoy seguro si son exactamente 2 semanas, pero el parón FIFA también tuvo parón Planeta Roma Podcast, pero feliz de estar de regreso, feliz de tenerte de aquí de regreso, y qué mejor manera de hacerlo con un triunfo, amigo. Bienvenido de regreso. Hola Sam, encantado de estar por acá, y sí, fueron 2 semanitas de refresco. Planeta Roma teníamos la intención de grabar, pero por una razón o por otra se nos complicó un poco, pero bueno, acá estamos y hablando nada mejor que después de una buena victoria y un partido muy ilusionante como el que vivimos el último domingo en el Luigi Ferraris. Para hacer más especial el episodio, tenemos a nuestro querido y estimado Alex Murillas, que va a estar compartiendo a nosotros desde la misma ciudad de Roma y haciendo un esfuerzo enorme. Nosotros grabamos bien tarde en la noche de este lado del océano, y Alex de madrugada para estar un ratico con nosotros aquí conversando sobre lo que fue el partido y debatiendo un poco en este episodio. Bienvenido, Alex. Qué buena introducción que te hizo David, y aparte qué buen momento en el que estás con nosotros, porque tienes una anécdota, ¿no? Una pequeña anécdota con el hombre del momento, el goleador del momento, con Félix Afena-Gyan, antes cuando recién llegó al equipo. Bueno, no la voy a contar tampoco porque no la sé. La vamos a contar un poco más adelante en el episodio, pero él te escribió personalmente, ya lo estaremos hablando. Bienvenido de regreso a Planeta Roma Podcast, Alex.
Encantado, chicos, después de tantísimo tiempo de volver a estar aquí en un podcast de Planeta Roma. Me imagino que estarás con un buen café italiano. Estás en Roma ahora, ¿no? Amaneciendo en Roma. Sí, aquí son las 5:15 de la mañana. A punto de... Ahora la gente está viniendo de fiesta. Y nosotros aquí. ¿No pudiste ver a la Roma en vivo este fin de semana? Estabas viajando por Bulgaria. Viste en vivo a uno de los próximos rivales de la Roma. Pero cuéntanos tus sensaciones de Roma, cómo se vivió este triunfo. Comenzamos con eso, porque quiero meterme de frente al Genoa Roma. Es un programa cargado de información, así que tenemos que ir avanzando. ¿Cuáles fueron tus sensaciones del Genoa 0, Roma 2? Alex, comenzamos contigo. Pues la verdad, yo creo que fue la explosión, llamaría el partido de la explosión de Félix Afenagian, pero fue el partido de un poco de quitarnos el peso de encima de 3 partidos grises, de 3 partidos donde el equipo no ha funcionado, se notaba la afición ya un poco cansada, a Mourinho con ese nerviosismo, y qué mejor manera de quitarte esa presión, de quitarte esas malas sensaciones de los últimos días, que con una victoria como se produjo, una victoria en los últimos 15 minutos, una victoria con un protagonista totalmente inesperado y una victoria donde al final la alegría es por pérdida doble. 1, por cómo se produjo, y 2, por quién la produjo. La Roma al final, ya vimos en los partidos contra el Bodo, no tiene una plantilla corta, pero Mourinho sí que quiere una plantilla corta. Confía en muy pocos jugadores y la aparición de un jugador como Félix Afenagian, que te puede jugar 15 minutos, que no tiene un ego como puede tener otros jugadores, no tiene un ego que digas quiero jugar más, como puede ser Gonzalo Villar, no se te va a poner chulo, no se te va a revelar, que te aparezca en estos momentos complicados un jugador con la confianza que tiene Félix, con la confianza que ha demostrado en la primavera, que sea capaz de resolverte partidos como este, es la mejor noticia que le podría pasar a la Roma, aún a expensas de lo que pueda pasar en el próximo mercado de fichajes. Sí, antes de regresar a meternos en Félix Afenagian, que es el hombre del momento, como lo decía, quiero entrar contigo, David. Tus sensaciones del Genoa 0, Roma 2, un primer tiempo trabado, se nota que la Roma es mejor equipo, yo creo que tiene bastante trabajo Andriy Shevchenko con este Genoa, porque, a ver, no se le vio mucho, tal vez, no sé, no tuvo tanto trabajo, digamos, Rui Patricio, no se veía como tal vez el Genoa, tal vez el rival indicado para la Roma que empiece a ganar. ¿Cómo viste este partido? Un primer tiempo complicado, se abrió al final. Realmente fue un partido complicado. Los partidos de Ferrari siempre son complicados y había la situación climática, estaba lloviendo, la grama no estaba del todo buena y fue un partido complicado. La Roma llegó con muchas bajas, con la incertidumbre de cómo iba a salir el experimento del 4-4-2. O sea, en las últimas 2 fechas Mourinho, entre bajas formas y problemas de ausencias, ha tenido que ir modificando el esquema. Siguen sin estar los 2 laterales izquierdos, o los 3 laterales izquierdos, en este caso Vini y Calaferi, que eran los que venían estando disponibles en este inicio de temporada, no están con problemas musculares fuera, lo que lo llevó al partido en el penso a usar la línea de 3, y en el partido del Ferrari, donde debió usar también la línea de 3, repetir la línea de 3 con Cristante en medio. Pero eso te iba a preguntar, antes de que sigas con eso, ¿qué haces de las declaraciones de Mourinho que dijo, ahora que Cristante no está disponible, tiramos todos los planes, digamos, al tacho? ¿Te parece un poco excesiva antes de que analices el partido en sí? Yo creo que eso no hay que darle mucho, como decimos acá, no hay que darle mucho taller. Incluso después del partido, él dice que eso no era cierto. Estos son, como dice nuestro estimado Martín, que no está por acá hoy, porque está... Saludos para Martín.
estamos estudiando para obtener su título, está terminando los estudios. Un abrazo, Martín. Son los juegos mentales de José Mourinho, y yo creo que cuando tú en una mesa de prensa te paras a hablar y en una situación tan delicada con la baja de Cristante y la otra de Villar, que a todas luces era uno de los que tenía unas papeletas para también ser una de las alternativas en medio campo, pierdes a los dos de un golpe y sale y dices esto. Bueno, Shevchenko, que está empezando que tampoco seguía mucho por esto, pero bueno, o sea, los comentarios, la prensa, todas estas cosas se manipulan y se pueden, como siempre, entender y leer de otra manera, y al final yo creo que él también barajó esta posibilidad. Él lo había dicho, entre semanas trabajamos varias veces con línea de tres. Tampoco el esquema de 4-4-2 es muy desconocido. En algún momento intentó hacerlo con otra configuración, también partiendo desde el tema de cómo se mueve el equipo con y sin balón, pero sí era en el Ferrari un 4-4-2 mucho más marcado, con dos carrileros y dos interiores, aunque Ibáñez por la banda izquierda no subió mucho, sí, y por ahí yo creo que parte el partido, ¿no? Cómo entender la configuración del equipo, Veretout haciendo de Cristante, que no hizo un mal partido, y luego fueron dando las acciones. Los primeros 30 minutos yo creo que la Roma intentó, presionó bastante bien, intentó llegar al área de Siriu, con el desacierto que hemos venido viendo en los últimos tiempos. Un equipo que crea bastantes oportunidades o crea oportunidades en un número considerable, pero no termina de convertir. Te estás robando mi pregunta. Se sigue creando mucho y convirtiendo poco. Shomurodov parece que no viene en su mejor momento, y quiero que me des tu opinión antes de regresar con Alex de Tammy Abraham. Vamos un poco a meternos en lo que es actuaciones individuales de los partidos. Digamos, comenzamos con los no tan positivos. Shomurodov y Tammy Abraham, porque Tammy Abraham, ya lo venimos hablando en el programa, se ve muy participativo, se sacrifica mucho, pero no encuentra el gol. ¿Qué análisis haces de estos dos delanteros en este momento de la temporada? Es que lo hemos comentado antes, no sé cuál será la opinión de Alex al respecto, pero por ejemplo, Chomuro falla una muy clara y recién dos en el primer tiempo. 2 o 3, tuvo varias oportunidades, una de cabeza, luego la jugada del Shaarawy, que era la que iba a comentar ahora, que revisando y preparándome para empezar a grabar el episodio, me encontré con una imagen que luego, cuando vuelves a ver el partido, ves el resumen, te das cuenta de que el pique que hace final Chomuro hacia el área lo hace sin botín, o sea, suelta el botín en la mitad del campo y llega a rematar ese balón que le sirve el Shaarawy sin botín. Y yo creo que también un poco de mala fortuna en cuanto a esto, pero el trabajo de los dos, yo creo que al final el segundo gol de Félix parte de una acción, de un pique y una presión de Tammy Abraham. Creo que hay que darle tiempo. O sea, esto es un equipo que ha sido cambiante en cuanto a los esquemas en las últimas jornadas. Cuando los delanteros han estado bien, no ha llegado al gol, también se ha encontrado muchas veces con el poste. El partido de Chomu en Venecia fue espectacular. Hoy no se le dio, o sea, este domingo no se le dio el gol contra el Genoa, pero tampoco creo que sean jugadores para desechar, ni para hablar de una crisis, ni de un mal momento, ni de que o sea, leí comentarios de que si son el próximo chic, de que si ya no hay que contar con ellos y tal, y yo creo que no es por ahí y que hay que darle tiempo. Al final los delanteros van a fallar goles y es algo muy normal. No sé cómo lo ve Alex. Me parece un poco apresurado eso, lo del nuevo chic. ¿Cuál es tu opinión de Shomurodov y Tammy Abraham y de su momento, de su actualidad, Alex? Yo, como bien dice David, yo no creo que sea ningún, Tammy igual un poquito más así, no creo que sea ningún jugador que puedas esperar que te marque en su primera temporada en Roma más de 10-15 goles por temporada. Partiendo de esa base, lo que tú dices, son momentos. Si el fútbol son momentos, imagínate en un delantero. Y como bien dice David, en la jugada del segundo gol, no sé si habéis visto un vídeo que hay, que está Tammy en el córner, falla una presión
pega un salto pega un salto de rabia y se pone a correr a presionar, no me acuerdo a qué central era, y en base a esa presión es cuando roba la pelota y cuando Félix marca el gol. Entonces, no es que estén jugando mal, no es que no estén dando un rendimiento malo porque están fuera del equipo, están desconcentrados. Son rachas. Ellos mismos son los primeros que son conscientes de que no están en una buena racha. Con los gestos que hacen en el campo son conscientes de ese momento de forma que están atravesando. Entonces, yo creo que partiendo de esa base, no creo que sea un problema, como dice David. No creo que haya que buscar ningún recambio, no creo que haya que desecharlos, no creo que debamos de poner las alarmas y los ojos ya en un fracaso de fichaje. Trim y Abraham, fracaso. Eldor, fracaso. Félix va a ser el siguiente sustituto de ellos. ¿Va a dejar en el banquillo a alguno de ellos? No creo. Al final yo creo que este equipo tiene roles bien marcados, son rachas. En cuanto Tammy o Eldor marquen un par de ellos, nadie va a hablar de no sirve, hay que buscar otro delantero. Entonces, criticar a cualquiera de estos dos jugadores en un equipo nuevo con menos de 15 partidos disputados me parece que es muy, muy apresurado y que, como siempre, la prensa italiana habla mucho, pero luego, cuando las cosas marchan bien, son los primeros que callan. De acuerdo, creo que estamos los tres de acuerdo que muy apresurado tocar ese tema, ¿no? Sí, saben, antes de cambiar el tema, también es que se ha hecho, como dice Alex recién, la prensa y los entendidos del fútbol le han puesto mucha leña al fuego. O sea, hoy, sin ir muy lejos, salía Pruso a decir que Tammy es un jugador de 2 goles por partido, y los otros días, no recuerdo si era Casano que decía que Tammy era un jugador de los que podía marcar más de 15 o 20 goles en la Serie A. Y yo creo que sí, que a futuro puede ser, pero o sea, el primer año de adaptación, un proyecto nuevo, son muchos factores, y entonces todo esto va, como siempre, condicionando y creando expectativas y cambiando la óptica de lo que realmente es. Porque al final, Chomu y Tammy, yo creo que, como yo lo dije a principio de temporada, incluyendo a Borja Mayoral, yo creo que es uno de los ataques más potentes de los últimos años, o al menos en alternativa y sobre el papel. Ya luego que pueda o no hacerse notar sobre los números, las estadísticas, puede ser muy cambiante, pero siempre es válido recordar de que es un proyecto nuevo y que solamente no hemos llegado ni a la mitad de temporada. Sí. Que claro, el problema no es un problema de la Roma no produce, Tammy, Eldor no producen, porque mira, estoy viendo una estadística, la Roma es el primer equipo en corners, palos, tiros y centros. Entonces, no es una situación donde Tammy, Eldor, Félix si juega, Stefan, Nicolo, donde la gente de arriba no produce. Es una situación donde la Roma no es capaz de finalizar. Sí produce, pero no la mete. Eso es. Produce, pero no finaliza. Entonces, entiéndeme, es el menor problema Otra cosa sería que el equipo no produciese. Ahí sí que es cuando habría que... Ahí se prenden las alarmas. Que poner las alarmas. Eso es. De acuerdo. Entonces, es tiempo. En cuanto cualquiera de ellos dos meta 2 goles, entre en racha, nadie va a decir nada. Entonces eso, paciencia y más paciencia. Sobre todo en un equipo y en una ciudad como Roma, y en una situación de cambio constante. En una situación donde el equipo se ha modificado por completo, no puedes esperar que desde el minuto 1 coja Eldor, coja el protagonismo y a la jornada 13 te lleve 15 goles. Eso era inimaginable. ¿Qué puede pasar? Sí, pero lo normal es que ocurra esto. 3-4 goles a la jornada 15 y que nadie se debería de sorprender. Al final no es un goleador nato como tal, Tammy. Eldor menos. Entonces, un proceso de adaptación, un proceso de confianza, estamos en ello aún. Sí, definitivamente de acuerdo. Hubieron, actuaciones positivas también, ¿no? ¿Por qué no cambiamos un poco el tono y vemos las actuaciones positivas y buenas actuaciones, ¿no? Puedo tirar algunos nombres yo.
Henrik Mkhitaryan, aparte de obviamente de Félix Afena-Gyan, ¿no? Del jugador que ahora un poco más adelante nos vas a contar su anécdota, Alex. Actuaciones positivas, aparte de Félix. Henrik Mkhitaryan se le vio un jugador más lúcido, más descansado. Mucha gente antes del parón FIFA decía Mkhitaryan ya se le acaba el tiempo en Roma, ya no da más, hay que venderlo el otro verano, hasta inclusive en invierno. Pero Mkhitaryan demuestra que cuando está lúcido y descansado marca la diferencia y la sigue marcando, ¿no? Otros jugadores, nombres para menciones, de jugadores que tuvieron buenas actuaciones. En mi opinión, Stefan El Shaarawy creo que viene acomodándose después de un primer año de regreso de China un poco complicado. Se viene acomodando a lo que Mourinho quiere, ¿no? Y no solamente viene haciéndolo bien ofensivamente, también viene haciéndolo un poco mejor defensivamente. Tuvo una parada, creo que cuando iba 0-0, espectacular, ¿no? Que salvó un gol lo que pudo haber sido un gol del Genoa. Kumbula es otro jugador que tuvo una actuación interesante, en mi opinión. No sé, voy tirando nombres, no sé cómo lo vayan viendo. Lo de Kumbula es muy bueno, ¿no? Y positivo, porque hace unas semanas después del terror en el Polo Norte fue uno de los jugadores congelados. O sea, está muy bien verlo ahora teniendo buenas actuaciones. Roger Ibáñez, siempre sólido y cada vez mejorando y asentándose como uno de los titulares de este equipo. El regreso de Smalling fue positivo. David, ¿estás de acuerdo conmigo con los nombres que tiré? ¿Algún otro nombre? Voy a hablar de dos para que Alex comente los otros dos. Voy a hablar primero del Shaarawy, que yo fui bastante crítico con él, sobre todo después de esa pretemporada. Realmente la pretemporada del Shaarawy no fue buena. Y él hace unos días, creo que aprovechando el parón FIFA, el club le hizo una entrevista donde estuvo hablando y repasando este inicio de temporada. Y él comentaba que era su primera pretemporada en 3 años. Y es cierto, porque cuando te pones a ver, entre que se fue a China y ya el campeonato chino estaba comenzado, la pandemia, retornó a Roma en medio de la pandemia, estuvo entrenando en Qatar, se incorporó al equipo en enero, y entre una cosa y otra fueron tres veranos sin hacer una pretemporada. Y aunque muchos piensan que la pretemporada no es importante, las pretemporadas pueden marcar un año entero competitivo, y se está notando con Stefan El Shaarawy. Ha ido increciendo en su nivel futbolístico también por ese feeling y por esa manera de trabajar y de que tiene José Mourinho de meterse en la cabeza de los jugadores, y El Shaarawy está volviendo a está teniendo una fase defensiva muy interesante, que era uno de los puntos más flojos que se le vio con Fonseca o con Di Francesco, que lo compensaba, por ejemplo, con esa fase ofensiva y ese buen hacer, o sea, ese jugador que siempre vimos con El Shaarawy, que llegaba al área, tiraba un recorte y de alguna manera siempre estaba ya de frente al portero para meter ese latigazo al palo cruzado al arquero. Y se está convirtiendo en un jugador incluso más completo de lo que vimos quizás en ese último año antes de irse a China, donde hace buenas coberturas, aparece más por el medio, es un poco más tiempista, o sea, está un poco que madurando o cambiando quizás un poco su forma de jugar con José Mourinho, y eso se le agradece, porque Miki, por ejemplo, que era otro de los que vamos a hablar ahora, no ha ido teniendo un buen inicio de temporada, también por el rol quizás que está interpretando, y por el extremo cansancio, y ha conjugado muchísimo tanto con la Roma que con su selección armenia. Le ha estado costando, y al final que El Shaarawy esté en este estado de forma se agradece, porque el equipo necesitaba un jugador así, que pudiera aportarle en ambas fases y estuviera bien de cara al gol, como ha venido estando El Shaarawy. El otro jugador del que quiero hablar es de Roger Ibáñez. Yo creo que Roger Ibáñez se le criticó sobremanera la temporada pasada, y esta temporada cada partido que sale, cada minuto que juega, es un jugador diferente, importante, determinante, y donde quiera que lo ponga. Yo creo que hoy a Roger Ibáñez tuvo errores puntuales, pero no fueron errores puntuales graves en el derbi y cosas así, pero en general siempre se le vio un rumbo ascendiente, inclusive la temporada anterior, es que tiene en mi opinión.
es que tiene unas características para ser un central moderno importante. O sea, y esta temporada ha añadido ese tono de sobriedad que te puede dar José Mourinho y que también te da con el nuevo entrenador un esquema diferente y una disposición diferente en el campo. O sea, maneja menos el balón, es más ortodoxo a la hora de ir a ganar los duelos, a despejar, a no meterse en lío y está cumpliendo. O sea, cumple bien, se equivoca poco, siempre llega bien al cierre, siempre gana los Completó el duelos. 91% de sus pases en el partido y ganó 10 de los 11 duelos que fue. Completando 3 tacos, interceptando una pelota y metiendo un pase decisivo. También hay que decir que el Genoa llegó con muchísimas bajas y sobre todo en ataque, la baja de Matías Destro, la baja de Felipe Caicedo y otras bajas que tenía el equipo de Cheva que hacen tener menos pólvora. Solo tiene Aunque 23 años, Roger Ibáñez. Solo tiene un defensa central, David, con una proyección importante. No, cuando Thiago Pinto le hizo firmar el contrato con una cláusula de 80 millones, muchos se rieron de Thiago Pinto, de que estaba loco. O sea, yo creo que si esta temporada sigue por el camino que va, pudiéramos estar hablando de un central a nivel del Cuti Romero que pasó al Tottenham por una cifra similar. O sea, yo creo que el crecimiento de Roger Ibáñez está siendo exponencial bajo la guía de José Mourinho. Otro jugador que tuvo un partido importante y tú mencionabas del que íbamos a hablar es Henrik Mkhitaryan. Una actuación sólida esta. Voy contigo, Alex. ¿Cómo viste al armenio? Es realmente el primer partido de la temporada donde tú puedes coger y decir, se le nota que ha disfrutado jugando. Los últimos partidos de Henrik, yo no lo he visto, aparte de que no ha jugado bien, no lo he visto disfrutar. No le he visto encarar, no le he visto asociarse, no le he visto expresarse como lo hizo la temporada pasada. Al final tenemos que recordar que la temporada pasada, junto con, no me acuerdo con cuántos goles acabó, 11, 12 puede ser. Sí, fueron 12 goles y 3 asistencias, si mal no recuerdo. Su temporada más prolífica desde el Dortmund. Entonces, eso mismo, venir de una temporada donde te has sentido la estrella, donde te has sentido el máximo goleador del equipo, donde te has sentido verdaderamente que el equipo gira en base a tu juego, pasar a un juego donde tú no eres tan protagonista, donde tú llevas 2 goles esta temporada, si no recuerdo mal, tiene que ser difícil ver cómo tu rol ha cambiado. Entonces, lo poco que he visto a un Miki que por fin ha disfrutado de un partido de esta Roma de Mourinho y donde por fin se ha sentido protagonista. Veremos, como habéis dicho, de Stefan El Shaarawy, si se sigue manteniendo, si sigue teniendo el nivel de confianza que demostró ayer. Si sigue teniendo el nivel de confianza que demostró ayer, es la mejor noticia tanto para él mismo, como para el equipo, como para la gente de arriba. Junto con Lorenzo Pellegrini son los 2 jugadores con mayor capacidad asociativa de 3 cuartos para arriba. Tanto para Tammy como para Eldor, tener un jugador detrás como puede ser Henrik es vital. Entonces veremos si no ha sido algo esporádico. ¿Se veremos puede si decir mantiene, que la Roma si juega bien cuando Mkhitaryan juega bien? Es que mira, luego voy a hablar de ello, pero yo creo que tanto Tammy como Eldor, sobre todo Eldor, son jugadores donde no son un Medinchego, no son un jugador donde reciben de espaldas y tú ya sabes que no sabes qué va a hacer, pero sabes que por sí mismo, por su físico, va a resolver la jugada. No, Tammy y Eldor no son jugadores así. Entonces, necesita jugadores detrás, como pueden ser Pellegrini, como puede ser Mkhitaryan, Nicolo cuando juega por dentro, que sean capaces de asociarse. Entonces, si los 2 atrás se asocian, juegan un buen partido, la vida de los delante es mucho más fácil. Entonces, yo creo que con Félix se ve muy bien esto. Y con Félix, jugadores como Tammy, que se asocian bien como Stefan, son jugadores que desde atrás mejoran a los delante. Si tienes una línea de 2, como puede ser Pellegrini y Miki, que favorecen a los de arriba, al final se te crea una línea de 3 cuartos donde tienes un sistema de combinaciones. En los primeros partidos, no sé si recordáis, sobre todo en pretemporada, que hubo 3 o 4 goles donde la Roma combinaba en el área, donde daba 4 o 5 toques en el área,
algo que con Mourinho no pensábamos que íbamos a ver. Entonces, es eso. La capacidad asociativa de Miki junto con la de Pellegrini son las que marcan al equipo. Si vemos que se mantiene esa dinámica con la buena estado de forma también de Lorenzo Pellegrini, para los tres de arriba es la mejor noticia que puede haber en este inicio de temporada. Completó el 91% de sus pases, 5 dribleos y solamente perdió la posesión en 8 de sus toques, teniendo 76 toques Henry Mkhitaryan. Un buen partido el de Mkhitaryan. Yo creo que cuando él juega bien, a la Roma le va bien. Esperemos que, como lo decía Alex, que sea consistente su juego, ¿no? Voy contigo, David. Uno de los jugadores que viene también mejorando es Marash Kumbula, con 92% de pases, 2 despejes, un taco y 5 duelos 1-1 ganados. Va mejorando Kumbula, ¿no? Y es una buena noticia para la Roma. Sí, yo creo que Kumbula necesitaba, más que la Roma de Kumbula necesitaba de la Roma y tener un partido así sobrio, sin sobresalto, un jugador que al final es muy joven y como yo siempre he dicho, yo creo que es de los que es rescatable y yo creo que es un jugador que hay que tenerle un poco de paciencia también por esquema, por las formas, por cómo ha sido su evolución dentro de la Roma. Yo creo que tiene margen de crecimiento. Fue un partido bastante ordenado, sin sobresaltos y que tenga un partido así sirve un poco para que Mourinho lo saque un poco de ese congelador donde cayó junto a otros jugadores después del desastre de Bodo y poco a poco se vaya sumando a la dinámica, aunque en este partido también volvió Chris Smalling, pero bueno, sobre Chris recae la duda de siempre de ver cuán sano está. Esperemos que haya incorporado la carne roja a su dieta. La proteína siempre es muy importante porque necesitamos que esté un poquito sano y realmente, en serio, lo que se comenta hoy en la prensa y en los periódicos de Roma es que va a ser determinante el estado de forma y la salud de Mkhitaryan de aquí al inicio del mercado, porque si no puede aguantar Smalling, puede cambiar bastante la configuración del mercado, o sea, las prioridades. Una de las prioridades de lo que es una seguridad, vamos a estar hablando un poco de eso de calciomercato más adelante, es el mediocampista, pero quizás si el defensa, si Smalling no puede estar bien físicamente, se agrega un defensa a la lista, o sea, no se podrán gastar lo mismo en un lateral como Dalot, en fin, y dependerá mucho de que Smalling esté bien y de que Kumbula en un momento determinado también pueda asumir ciertos y determinados sacrificios y suplir las necesidades del míster. Yo quiero mencionar una cosa que me parece cuando menos curiosa y es que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero supongo que sí. Carlos Pérez, ¿dónde está Carlos Pérez? En el último minuto, si os fijáis, teniendo a Mayoral, Pérez, Nicolo disponibles, metió a Eduardo Bove. Entonces, es una noticia que es en parte buena y en parte mala. En parte, se ha visto como Mourinho, aunque sea por un par de minutos, en un contexto como este, ha confiado antes en Eduardo Bove, en un centrocampista como joven, en un centrocampista de cantera, antes de un Carles Pérez, que en el principio de temporada fue el recambio fetiche de José Mourinho. Entonces, no sé si ha cambiado el chip, si ha decidido dar más paso a la gente de abajo, si ha pasado algo con Carles Pérez, no lo sé, pero los últimos se hablaba partidos que había pasado algo no con Zaniolo también, ¿no? Pero, y luego viste la imagen del final de partido, la prensa italiana, Zaniolo, Mourinho no confía en Zaniolo, Zaniolo, y luego la imagen del final de partido es Zaniolo saltando encima de Félix, celebrando el último gol. Entonces, no sé si ha pasado realmente algo con
con gente como Carlos Pérez o qué, pero que confía antes en Eduardo Bove en un contexto de un resultado corto como lo fue el otro día contra el Genoa, antes que jugadores como Carlos Pérez. A mí no, al menos a mí me ha causado, no sé, me ha sorprendido. La verdad es que yo creo que sí, con Carles, de alguna manera yo creo que puede ser quizás hasta táctico, como mencionó con Zaniolo, que como tú lo decías, hoy la Gaceta del Sport sacaba un titular diciendo que primero fue Corriere, a fines de semana, el viernes creo que fue pasado, sacó un artículo Roberto Maida diciendo que había habido un meeting, una reunión, no sé, un parlamento en unos entrenamientos entre José Mourinho y Zaniolo, y ya de aquí parte de que hay un problema. O sea, probablemente Mourinho le haya explicado que, o sea, pasa como lo del video de Félix y el regalo de Mourinho, que se formó un lío y una polémica tremenda porque se hacen conjeturas y se hablan y se especula sobre contextos que nadie conoce, porque solamente pueden conocer los que están allí viviendo ese día a día, como decía Félix, hablando del tema de las bananas. Y yo creo que esto va por ahí. O sea, se hacen conjeturas y se hacen análisis y se afirman cosas, porque más allá de hacer conjeturas, análisis o especular con todas, algunas cosas se afirman, cosas que no se saben. Y Mourinho sale después del partido y dice, oye, con Zaniolo no hay tema, es una cuestión táctica. Yo creo que Zaniolo en un 4-4-2 o en un 3-4-3 o lo que sea, va mejor acompañando al segundo delantero o siendo segundo delantero, jugando un poco más por fuera. Y en este caso tiene a Chomuro Fitami que le van a ofrecer cosas que no le puede dar Zaniolo, más allá de que pueda ocupar este rol allá. Y luego, cuando tienes un 4-4-2, tienes dos jugadores corriendo largo, como Elche y como Miki, que, en fin, él decidió que tácticamente Zaniolo no le puede aportar y eso hay que respetárselo al míster. O sea, no hay caso, no hay tema, no hay discusión. Y yo creo que en un Carles hasta cierto punto se puede aplicar lo mismo, más allá de que en un momento, como decía Alex, fue un recambio fetiche en el inicio de temporada, luego se ha ido diluyendo en cuanto a oportunidades se refiere. Y yo creo que al final del partido son 3 puntos muy importantes. En un momento determinado se parecía que no se iba a sacar nada positivo de la visita a Luis Ferrari y Mourinho aceptó. O sea, sacar a Félix lo leyó perfectamente bien y el chico entró con las pilas cargadas y al final nos dio 3 puntos de oro para seguir en ese hipotético tren rumbo a la Champions en un mes que tiene partidos directos ante rivales como Inter o como Atalanta. 2 goles geniales los de Félix. El primero para abrir el marcador con un pase de Mkhitaryan, como lo decía, con el pie interno, la definió increíble. Y el segundo, la verdad que si lo vemos con el ángulo desde la cámara de atrás, el efecto de la pelota para entrar al ángulo fue la verdad, y la distancia al arco fue de verdad un verdadero golazo. Ahora sí, Alex, cuando recién llegó Félix a Roma, se posteó una foto que no era él. Él personalmente te escribió. ¿Fue a tu cuenta personal? ¿Fue a la cuenta de Planeta Roma? Cuéntanos un poco cómo fue la interacción que tuviste con Félix y danos un poco de contexto desde cuándo llegó. Fue algo bastante raro que de los años que llevo en este mundillo de periodismo y nunca me había pasado. Y es que, no sé, David también te podría decir, creo que solo publicó una noticia el Corriere dello Sport, la Roma anda detrás de un chico africano, de un chico janés. De hecho, me acuerdo que incluso el nombre al principio nadie sabía realmente cuál era el nombre. Hay algunos que decían Afenayan, otros Félix, pero realmente no sabían cuál era el nombre y cuál era el apellido. Para poner un poco de contexto, estamos regresando a más o menos a qué fecha, a comienzos de este año, ¿no? O sea, en enero creo que se empezó a hablar todo, se hizo oficial en marzo y al final termina
no recuerdo, yo creo que fue en enero pasado que él llega a Pero Roma, si mal no tu recuerdo. interacción con él, Alex, creo que fue a comienzos de este 2021, ¿no? El 3 de febrero, Yo- exactamente. Exactamente, yo recuerdo que Alex me escribía, estábamos o sea, para ponerlo un poco en contexto, en nuestro chat de la redacción, y Alex me dice, oye, me llega este rumor, nos pusimos a investigar y como decía Alex, prácticamente no conocíamos ni el nombre, creo que habían 3 noticias en toda la web mundial sobre Félix, 2 con el nombre mal y todas prácticamente con fotos que no eran. Y ahí Alex, Pero esa fue la razón por la que Félix te escribió, ¿no, Alex? Porque la foto con la que pusiste su noticia no era la de él. Exactamente. Mira, el primer mensaje de todo fue, he visto algunas fotos y esa persona no soy yo. Le digo, ¿qué ocurre? Y me manda una serie de noticias, entre todo, de Romanista, de la Gazzetta dello Sport y una noticia nuestra incluso, y dice, esta foto no soy yo. Le escribo y me dice, diciéndole, estos son otros medios, no somos nosotros, no podemos hacer nada. Y cogió él mismo y me mandó una foto con Juan Jesús. Anda que no tiene jugadores que me manda una foto con Juan Jesús. Abrazado Dice, con "Este Juan soy yo, Jesús bro". en el estacionamiento de Trigoria, parece, ¿no? En Trigoria, eso es. Es una foto con Juan Jesús en Trigoria, eso es, en el aparcamiento. Y unos días después me escribe la gente diciendo eso, que no hay nada cerrado, y le pregunto hasta qué punto es cierto, y no sé si recordáis que le intentamos pedir una entrevista y la gente todo el rato, no está cerrado, no está cerrado, no está cerrado. Se daba por hecho de que se iba a cerrar y tardó bastante, nos dijo unos días, un par de días, y tardó casi 2-3 semanas en cerrarse el fichaje. Después de que ocurriese eso, seguimos intentando pedir una entrevista, seguimos intentando hablar con el propio Félix, incluso pocos días antes de anunciarse el fichaje, me escribió, me puso, cuando se oficialice todo, puedes venir a Trigoria. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento estaba viviendo en España, no estaba viniendo en Italia, perdón, y al final no llegamos a ningún lado. Pero sí, es curioso como, a ver, entiende el contexto, es un jugador proveniente de no me acuerdo cómo se llama la ciudad danesa, lo siento, pero un jugador como proveniente de otro país, lee las noticias sobre él, lee noticias donde ni el nombre estaba bien escrito, donde la foto no era él, algo que me recuerda a los típicos jugadores africanos donde realmente la edad, no se sabe qué edad tiene realmente, la típica confusión que se suele tener con algún jugador de este tipo, pero donde es el propio jugador quien te escribe diciendo, perdona, este no soy yo, perdona, has puesto mi nombre mal, perdona, porque los medios bastante italianos están hablando mal, o sea, están hablando de otro jugador que realmente no soy yo. Y es una historia curiosa donde realmente marcan, donde realmente te chocan, diciendo, son mortales. ¿Y quién iba a imaginar que un jugador que vino hace 6-7 meses, donde nadie sabía el nombre, nadie confiaba, donde era de hecho, la Roma le ha dado aquí una casa, le ha dado aquí trabajo, obviamente, donde no era refugiado, pero Paul estaba cerca de serlo. Un jugador ha pasado de ser un simple inmigrante que la Roma le ha salvado la vida prácticamente a convertirse hoy en día en el jugador del momento. Desde que llegó al Primavera, por ejemplo, creo recordar que debutó con el Sub-18 en un partido frente al Hellas. El siguiente partido fue contra el propio Genoa, mete gol. En la final del campeonato Sub-18, también contra el Genoa, en la final, marca otro gol. Tiene varios goles en la Primavera, creo que fue. tiene 6 goles con la Primavera, ¿no? Sí, tiene 6 goles en 4 partidos. Jugó 4 partidos con la Primavera, se fue como capocannoniere de la competición y tú le veías jugar y él notaba que era el protagonista del equipo. Notaba que con jugadores al lado como Trippi, jugadores al lado como por ejemplo Ferhatovic, como Diego Oliveras, como con gente que llevaba ya varios años en este grupo, él había tomado el protagonismo. Tú le veías y me recuerda
salvando las diferencias de posición sobre todo, al Zaniolo estrella de la Roma de hace 2 años, al Zaniolo contra el Porto, contra el Sassuolo, que tiene una confianza tremenda. Hay un gol, de hecho, contra el Hellas de Félix, que me recuerda mucho el gol de Nicolo. No me acuerdo contra quién fue. Que arranca desde mitad de campo, se va de 2-3 jugadores y finaliza cruzando el balón. Creo que era No sé, ¿sabes Sassuolo. decirme contra quién fue? No estoy seguro yo ahora mismo tampoco. Entonces, a lo que me refiero es, jugó 3-4 partidos con el Sub-18, inmediatamente saltó a Primavera, y lo que jugó en la Primavera se sentía protagonista. Lo que he comentado antes, en la Roma Primavera también juegan con un sistema con 2 arriba, y yo creo que tanto para él como para los jugadores que le rodean, lo que es necesario jugar en un sistema de 2 arriba. Me explico. Félix no es un jugador, como he dicho antes, no es un jugador no es un Eden Dzeko, no es un Patrick Schick, no es un jugador puro de área, no es un 9 nato. Es un jugador que, si veis el segundo de los goles, desde donde arranca. No es un referencia, Arranca es más desde el movedizo, izquierdo. digamos. Eso es. Es un jugador que tiende a banda. Entendiendo la referencia, es un poco más Eldor que Timmy. Entonces, partiendo de esa base, tiene que tener arriba a alguien que le quite protagonismo. En el caso de la Roma Primavera, él era el protagonista, tenía a un jugador como era Volkin Persson, un jugador que, Félix al final es un jugador, no es muy alto, pero es un jugador físico, tiene una zancada también muy potente, y Volkin Persson, por ejemplo, era un jugador más asociativo, era un delantero también más, no era un delantero de referencia tampoco. Entonces, para que Félix triunfe en esta Roma, yo creo que tiene que tener a alguien al lado, como puede ser Tammy, como puede ser Eldor. Yo no creo que de aquí a un corto plazo se deba devolver al sistema de un delantero arriba y poner únicamente a Félix. Creo que es un jugador hecho ahora mismo, con 18 años y a fecha de noviembre de 2021, a un jugador donde está hecho para jugar. Si juega de inicio con alguien realmente protagonista como Timmy arriba, o en caso de que jueguen con un delantero arriba, no le veo titular en estos momentos. Yo creo que Mourinho es consciente de ello. Mourinho no creo que queme al jugador. Ha pasado jugadores donde han jugado 3 partidos, se han salido, han jugado muy bien y el entrenador ha dicho te pongo desde inicio, y el jugador al momento se ha disminuido y ha pegado el boom 3 partidos y luego ha desaparecido. Entonces yo creo que Mou es el primero a ser consciente de ello, el primero a ser consciente de que no hay que quemar al chico, no hay que meter presión al chico. Vamos con calma. Para mí, con calma, es lo que hemos visto estos días. Un jugador donde tiene que jugar 20-30 minutos, tiene que jugar al lado ahora mismo de otro delantero también que le quite presión. No hay que poner los galones como se le ponía a Timmy de el líder del equipo. Tiene que ser la referencia del equipo, no. Y sin ir tan lejos, mira lo que le pasó a Darboe, ¿no? A Darboe con el partido de Manchester United, todo el mundo pensaba que iba a ser el mediocampista, más tiempo, y ahora le está costando tener minutos, así que vamos con calma, ¿no? Eso es, sí. No hay que meterle presión. Al final, yo creo que la diferencia, lo ponía el otro día por el grupo de Patreons, me da la sensación de que es, y David alguna día lo ha comentado entre risas esto, la cantera de la Roma es una de las más prolíferas junto con la Juventus y Atalanta hoy en día de Italia, e Inter posiblemente, pero ningún jugador consigue sentarse. La Roma Primavera es el eterno equipo de que siempre gana, pero tú nunca vas a ver a un jugador de la Roma Primavera triunfar en un equipo de primera división, ni sobre todo triunfar en la Roma. Digamos, circulan, algunos nombres circulan por equipos de primera división y rotan entre Serie A y Serie B, ¿no? Pero destacan, sí, cuesta, ¿no? Cuesta. Tampoco es como la Juventus, que Juventus al final tiene un mercado de jugadores de la cantera, y al final casi ninguno de ellos llega, pero consiguen hacer dinero, consiguen fichajes en base a esos jugadores, no. Entonces, yo creo que Félix es el primer proyecto de jugador en los últimos posiblemente 5 o 6 años desde Lorenzo Pellegrini, quizás,
que verdaderamente le veo con posibilidades de sentarse en el primer equipo. ¿Le va a costar ser titular? Yo creo que sí. Al final no has pagado 45 millones para que a un chico de la cantera, por muy bien que juegue, te quite protagonismo. No creo que Félix ahora sea un jugador que le deba disputar el puesto a Tammy, quizás a Eldor sí, pero le ves yo en la primavera, con los pocos partidos que jugó, le veías con una confianza. Ayer le veíamos con una confianza que a otros jugadores del primavera no les ves más cautos, les ves más. Yo aquí no tengo el poder del equipo, yo aquí soy un extra, no me siento parte verdaderamente del once titular, no me siento protagonista. Y yo creo que los 3 partidos que hemos visto a Félix ha sido totalmente lo contrario. En el primer partido jugó bastante bien, el segundo sí que es verdad que se diluyó bastante, pero este tercero volvió a jugar bien. Entonces, paciencia, no quemar al chico. Yo creo que él es un jugador pero el típico jugador africano vergonzoso, que no habla mucho, no se me ocurrirá ningún ejemplo. Es un jugador donde él mismo, yo creo que tampoco el ego en estas edades es muy importante, donde no le veo un jugador con un ego estratosférico como lo pueden tener muchos jugadores influencers de hoy en día, que con 17 años ya se creen los reyes del calcio, los reyes del fútbol, como por ejemplo como Xavi Simons, el chico este del Barça que con 17 años ya ganaba millones. No, son jugadores donde son conscientes de dónde vienen. Félix se le ve más normal, no más terrestre. Más normal. Sí, entonces es importante en un contexto de presión, en un contexto de ciudad de Roma, en un contexto de fútbol italiano, en un contexto de Mourinho atrás, Mourinho guiando a este equipo, donde un jugador que no plante cara a Mourinho, un jugador donde no diga yo soy la Roma. La Roma aquí es los aficionados, Mourinho y los jugadores. No soy yo. Entonces creo que Félix es consciente de ello y creo que es la mejor noticia que le podía pasar a la Roma de cara a este tramo inicial de temporada. Bueno, parece que Mourinho le está dando confianza sin ponerle, digamos, la presión encima, ¿no? Yo creo que lo está manejando bien José Mourinho. Tus impresiones Claro. de Afena Gyan, David. No, yo quería comentar un par de cosillas que venía comentando Alex. Una es que la historia es así como lo decía Alex, ¿no? Fue bastante surrealista. Todo esto al final nosotros lo marcamos como el fichaje fantasma, porque al final fueron tantas cosas. Como decía Alex, el propio Félix le escribe diciéndole, oye, mira, estas fotos que están circulando no soy yo, hasta que pudimos verlo en la foto aquella famosa que guardamos con mucho cariño de Félix. Que la hemos compartido en nuestro grupo de Patreons, ¿no? Sí, Esa foto te la compartió a ti solo Alex, ¿no? Sí, bueno, se la compartió a Ale y Ale nos la compartió. Dime, David. No, sí, Alex. Yo decía que tú no nos habías pasado a nosotros. Sí, me hizo gracia, perdón, pero anda que no tienes jugadores que tienes que pasar la foto con Juan Jesús. Simplemente comentar eso, que me hizo gracia. Entonces llegó aquella foto con Juan Jesús y ahí empezamos a encontrar un poco más de información, porque se comentaba bastante poco. Como lo decía Alex, viene de una academia en África. Oliver Arthur fue el que lo llevó a exacto, el Eur África creo que se llama la academia. Oliver Arthur es su representante, ¿no? Alex, también tuviste interacción con él, ¿no? Sí, es un chico, no me acuerdo, el otro día también debutó, no me acuerdo ahora mismo. Es una agencia, sí, un chico que es especialista en el fútbol, vive aquí en Italia, creo, especialista en el fútbol italiano. Y de hecho el otro día debutó también un chico, también se llama Gian, no me acuerdo si fue con el Udine, puede ser, y también le lleva a Oliver Arthur. Y sí, me escribió en relación a la foto, en relación a los rumores. Le pedimos una entrevista y nos dijo que sí, pero luego ya sabéis cómo
cómo es la Roma y cómo es sobre todo una vez que el apartado oficial lo de la Roma, olvídate que es imposible, ¿no? Eso es, el apartado de comunicación de la Roma es, si no eres un medio gigante, olvídate de hacer cualquier entrevista. Y tanto jugador como representante nos dieron su sí, pero la Roma, como siempre, luego chafando todos los proyectos, nos tiraron para atrás la entrevista. Y como decía, luego la historia fue desarrollándose de una manera interesante. Incluso antes de que la Roma confirma en marzo la contratación oficial de Félix Afaena Guillán, que pasó, como decía Alex, a formar parte primero del equipo sub-18. Jugó algunos partidos antes de irse a la primavera. En la primavera de la Roma, la temporada pasada, recordemos que con el tema de la pandemia se había suspendido en 2020, se reanudó en 2021 y llegaron a jugar hasta en los primeros días del verano, que fue cuando se cerró la temporada pasada. Pero prácticamente el que hace oficial el fichaje primero fue la embajada. Recuerdo que Alex me manda un tweet. Yo me acuerdo que lo conversábamos internamente, ¿no? Qué raro este fichaje. Sí, no se sabe quién es, la Roma no lo oficial, pero no lo ha hecho oficial, pero ya entrena, era muy raro, ¿no? Lo hablamos en la interna. La embajada ganesa, o sea, el embajador ganés en Roma fue a través de la cuenta oficial de la embajada ganesa que hicieron oficial el fichaje, sobre todo agradeciendo a Oliver Arthur, que como decía Alex, que él conversó con él y él lo decía recién en una entrevista entre Radio Estéreo, tiene un proyecto, o sea, él trabaja con varios chicos ganeses y africanos que están hoy en la Serie A o pertenecen al equipo de la Serie A, tiene jugadores en Hellas Verona, Udinese, y allí fue donde se confirma los rumores que se venían dando de Félix. Ya nosotros sabíamos que Félix estaba trabajando en Trigoria, pero no se podía todavía confirmar. Él le pidió a Alex, por favor, que no compartiera la foto hasta que no fuera oficial. Y los primeros signos de oficialidad llegan con el tuit de la embajada ganesa, y luego ya fue todo vertiginoso. O sea, se hace oficial en marzo, empieza a jugar con la primavera, ya en octubre debutó contra Cagliari y hoy estamos hablando del fenómeno Felicita, como le hizo aquella portada del romanista, que luego la Roma también lo pone en algún tuit y se ha convertido en un fenómeno. Félix Afaena Guillán, que yo creo que, como decía Alex, es un jugador que todavía está descubriéndose a sí mismo y que Mourinho también lo está descubriendo a él. O sea, Alex lo decía, nosotros hemos venido siguiendo mucho este grupo de los últimos 2 años de la primavera de la Roma, y es un jugador que, como decía Alex, en algún momento, o sea, recordemos que la pasada temporada la Roma empezó a hacer algo bastante inteligente que no se venía dando en otros años, y es que el equipo primavera adoptara el esquema con que jugaba el primer equipo, algo que hablamos alguna vez por acá, que se empezó con Fonseca. Yo creo que es uno de los legados que le dejó Fonseca a la Roma, y también que se empezó a poner en marcha con él, con la nueva directiva y con los nuevos métodos de trabajo, algo que no se venía haciendo. O sea, los equipos primavera tenían una forma de jugar y iban un poco a su bola, por decirlo de alguna manera, en relación con el primer equipo, y cuando Fonseca interactuó con Alberto De Rossi y con el resto de la dirección técnica, se empezó a utilizar un poco esto, y recordemos, Ale lo recordará también como yo, que en la primavera de Alberto De Rossi, a pesar de que no tenía los jugadores o las piezas para implementar un poco esta línea de 3, estaba Vicario, Feratovic, Tripi en algún momento jugó de central, y estaba Daniel Providence, que era el que estuvo en algún momento jugando por ahí como carrilero largo. Al final terminaba jugando como un atacante, y cuando se lesiona a Dani Providence, ahí es donde entra Félix, y empezó Alberto también a descubrirlo un poco. Lo usó de carrilero largo en algún momento, luego lo usó de segunda punta, y es como decía Ale, que el chico se veía
ya con jugadores que están mucho más tiempo dentro del fútbol profesional, porque le pasó algo similar a la historia de Boa, que venía de campos de refugiados y tal, pero incluso lo de Félix es más aún porque fue mucho más rápido. Estamos hablando de 10 meses, 11 meses, y que ya un jugador está establecido, no establecido, pero sí ya está formando parte del primer equipo, y es un chico que tiene unas cualidades tremendas, y que yo lo veo así. O sea, yo lo veo hasta ahora como una segunda punta, un jugador, no lo veo como un extremo, no me parece que sea un extremo, pero sí un jugador que puede arrancar desde la banda y sumarse al medio, teniendo a alguien más como referencia con que pueda juntarse. Yo creo que, como decía Alex, estamos en presencia de uno de los jugadores que creo que tiene más condiciones para establecerse en el primer equipo en los últimos años. Aunque este último grupo de muchachos que han salido de la primavera, dígase los milaneses, que está teniendo una muy buena temporada en el Alessandria de la Serie B, siendo protagonista. Suf Putrenió, que está jugando, que pasó a la Spezia, que también ha entrado en las convocatorias del primer equipo, incluso ya debutó, ha dado asistencia con el equipo de Thiago Motta. Está Ciervo. Hay 4 o 5 muchachos que se van insertando en el primer nivel, y que también la Roma está trabajando lo que tanto, por ejemplo, yo personalmente le he criticado en los últimos tiempos, que ha sido con la elección de dónde mandan los chicos que están a préstamo, para ayudar en su crecimiento. Yo creo que esto también se agradece. Decía Walter Sabatini: Félix tiene una gran personalidad y cualidades. Bravo a la Roma por adelantarse al resto en su fichaje. ¿A quién se adelantó? La historia se dice que el Milan era el principal candidato a hacerse con el fichaje, como que luego el Milan se medio arrepintió, entró la duda, entró la Roma a mitad, luego el Sassuolo, el Milan seguía ahí como en stand-by, y dijo a la Roma: es una oportunidad. Y fue cuando la Roma, en teoría, se adelantó al Milan, y cuando se hizo con el fichaje. ¿Qué tanto cierto hay en esto? Como siempre en estas cosas nunca se sabe, pero lo que se suele decir es esto. Sí, Alex está en lo correcto, y hoy lo conversábamos cuando estábamos preparando el programa. Lo que tenemos nosotros es básicamente esto. O sea, Olivier Artur le presentó el jugador al Milan, el Milan nunca responde, se lo lleva a la Roma y comienza los trials en la Roma, y al final se queda. Pero uno de los indicios que, como bien comentábamos hoy con Alex en nuestro chat de la redacción de Planeta Roma, al principio Félix seguía a las cuentas oficiales de 2 clubes, el Milan y la Roma, aunque también hubo un presunto interés del Sassuolo, que quizás ha sido la otra alternativa que tenía Oliver Artur, pero al final la Roma decide quedarse con el chico. Quería aprovechar el episodio de hoy, antes de despedirnos, para que Alex, ahora que te tenemos a ti en el programa y eres un experto en la primavera y el equipo de mujeres, quiero que nos enfoquemos en la primavera. Si nos puedes dar una radiografía del estado del equipo de Alberto De Rossi, que está puntero en la tabla de posiciones, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la temporada primavera y Rossi? Nada, comentar que ayer la Roma también volvió a ganar, y 9 partidos de Liga, 7 victorias, 2 empates, y con 9 partidos ya jugados, la Roma es líder a 7 puntos del Empoli, que fue el campeón de primavera del año pasado. De momento están siendo capaces de suplir bien la baja de Félix. Poco a poco eso se pedía que jugadores que no eran tan protagonistas, jugadores que han estado eclipsados por este inicio de temporada por Félix, que diesen el paso adelante.
que saliese otro jugador capaz de dar la cara, sobre todo en el tramo ofensivo, y eso está ocurriendo. Berros está dando protagonismo a jugadores como el otro día os comenté por el chat de Patreons, jugadores como el Pato, un jugador de banda, que es muy parecido, hablamos, hacer una comparación yo el otro día con Joao Costa, un jugador de banda, un jugador capaz de bajar a recibir desde abajo, un jugador con un control muy bueno. Volkin Persson también lleva 4 goles. Riccardi, el eterno Riccardi está volviendo. Entonces, la Roma está siendo capaz de... Al principio de temporada empezó muy bien, empezó con un Félix estelar, con un Félix que estaba a un nivel por encima de cualquier jugador del campeonato. Con la marcha de Félix al primer equipo se dudaba si el equipo iba a mantener el ritmo ganador, el ritmo goleador. El equipo lleva en 9 partidos 21 goles. Se dudaba de si jugadores como Welkin Persson iban a ser capaces de dar la cara. De momento está siendo así. En partidos difíciles como los de ayer la Roma se adelantó, empató el Bolonia. No fue hasta el minuto 75 cuando el equipo se volvió a poner por delante. Está demostrando que a falta de un líder nato, de un pilar, de una base como puede ser Félix, el equipo rinde. Como el equipo es un equipo hecho, un equipo colectivo, un equipo que quitando la individualidad de Félix, tiene en todas las líneas alguien capaz de alguien diferencial. Jugadores como por ejemplo Pietro Boer, con la llegada de Masantrone al primer equipo, están siendo protagonistas. Trippi sigue ahí, yo le llamo el eterno primavera. No tengo estadística en mano, pero seguramente es el de los jugadores que más veces han sido convocados al primer equipo que realmente no están teniendo nada de protagonismo, siempre acaba volviendo al primavera. Jugadores como Benjamin Tahirovic, hablamos también este verano de un chico sueco que hizo un casting con la Roma, que luego volvió a la Suecia natal, que no se sabía si la Roma le iba a fichar, al final la acabó fichó por el equipo sub-18, este año ha subido al primavera y está cogiendo las riendas del centro del campo. Y jugadores como Filippo Misori, que ya han debutado en la convocatoria, no llegó a debutar en partido oficial, pero ya ha ido convocado por José Mourinho. Y a mí me gusta decir que es la Roma Primavera de los suecos. Ahora la Roma Primavera no tiene una figura clara, tiene alguien que sea capaz de brillar en todas las líneas, pero eso, se ha sabido sobreponer a la baja del Capucanere de las primeras, y hasta la jornada pasada lo seguía siendo del campeonato primavera. Veremos a ver. Sí, llevas 7 puntos de ventaja en 9 jornadas, más de 2 partidos en 9 disputados. 9 partidos, 23 puntos punteros la Roma. Eso es. El año pasado también, con unas distancias menores, pero la Roma también era líder. Tenía cierta ventaja. A final de temporada, ¿qué pasó? No fue capaz ni de clasificarse entre los 2 primeros que dan la clasificación, los puestos finales de este playoff. Entonces, hay que buscar eso. Hay que buscar que el equipo no caiga en picado como cayó a finales del año pasado. Recuerdo que David también yo era partidario también de que la época de Alberto de Rosa al mando del equipo primavera había acabado. Como un equipo tan superior al resto durante el principio de temporada no puede desfallecer como lo hizo al final de la misma. El equipo empezó bien otra vez. Veremos qué pasa. Esperemos que no ocurra lo que ocurrió el año pasado. Este equipo, como has dicho tú antes, parece que la Roma por fin está siendo capaz de dar salida a sus jugadores de la cantera. Hay 3 o 4 jugadores de la cantera, para los que nos estén escuchando, jugadores como el Pato, como Persson, como el propio Misori. Yo creo que están llamados
igual no a debutar esta temporada en un partido de Copa, igual en un partido de Liga contra equipos como la Salernitana, pueden debutar. Si no es este año, va a ser el siguiente. Hay jugadores en el Primavera que están llamados a no creo que sean protagonistas como lo puede ser Félix de aquí a 2-3 años, pero sí a ser jugadores de refresco, como lo puede ser Eduardo Bove, o como lo puede ser Brima Darboe. Entonces, paciencia. Alberto De Rossi nadie sabe más que Alberto De Rossi en este aspecto. 19 temporadas al mando del Primavera. Entonces, veremos. Como ocurre con Félix, veremos. Paciencia, confianza en este equipo y veremos si después de un mal playoff es capaz de sobreponerse y volverse a hacerse con el título de Primavera. Qué refrescante dedicarle tantos minutos a la Primavera, David. Sí, el equipo Primavera, como dice Ale, es muy interesante. Yo lo disfruto muchísimo y no Tenemos que darle más minutos minutos al Primavera y al equipo de mujeres, que yo sé que Alex también lo cubre mucho. Sí, ese sí es el terreno de Alex. Y hay un par de jugadores también y un par de circunstancias que Alex quería agregar a lo que decía Alex. Ha llegado con muchas bajas en la defensa a los últimos 2-3 partidos. El equipo de Alberto De Rossi, Raúl Moricheri, Ferratovic, que han sido los centrales el propio Vicario, que han sido los centrales de los últimos tiempos, han estado lesionados. Tuvo que llamar a un chico del sub-18 que ha sido uno de los más jóvenes en debutar en el Primavera con 16 años. Y yo creo que a pesar de todo, Alberto De Rossi, que estuvo a punto de salir el verano pasado del equipo Primavera, extendió por un año más su contrato con el club. Va a seguir hasta final de temporada. Se habla que un Giuseppe Scurto, que vino del Spal, está ahora ocupando el puesto de entrenador de la Roma Sub-18, luego de que el turco, que ahora se me olvidó el nombre de él, a lo mejor Alex me puede ayudar porque no me acuerdo, es un nombre complicado, que se fue al Spal, al Spezia, donde se lleva a Podrenió y entra Giuseppe Scurto, que fue canterano de la Roma también, estuvo algún tiempo en el equipo, y se habla que Scurto pudiera ser uno de los candidatos a sustituto de Alberto De Rossi, que también podría ocupar un puesto dentro de la dirección técnica de las categorías inferiores de la Roma, junto a Morgan De Santi, Bruno Conti y este personaje que vino de la Fiorentina la temporada pasada, un hombre que ha descubierto muchísimos jugadores, como fue el caso del propio Zaniolo, Mancini, Chiesa, Bernardeschi y otros tantos, que pasó a formar parte de la dirección técnica de los equipos inferiores de la Roma. Y como decía Alex, yo creo y lo decía también un poco Thiago Pinto hace unos días en una entrevista que dio a Sky Sport, fútbol sostenible. Y yo creo que parte importante del fútbol sostenible, después de los últimos años de crisis económica que ha pasado la Roma, viene por aquí, viene por la Primavera. Intentar sacar jugadores que puedan llegar al equipo, o en su diferencia jugadores de los que tú puedas sacar ganancias a mediano o corto plazo, con jugadores que te pueden dar una ganancia neta importante. Pinto en esa misma entrevista, David, decía, perdón que te interrumpa, Alex, decía sobre Mourinho, ¿no? Él, con su liderazgo, está cambiando todos los departamentos del equipo, desde la exploración hasta el análisis de partidos e incluso las operaciones. Es una verdad evidente, ¿no? Sí, yo creo que es un tema que hemos comentado otras veces y que hacía falta al club, y que no se detiene solo en José Mourinho. O sea, hay 2 nuevos directivos que están llegando. Una directora de ventas que vendrá desde el Napoli, que me parece un fichaje extraordinario, sobre todo sacándole un equipo que en los últimos años, sacándole un directivo a un equipo que en los últimos años ha tenido las cuentas tan bien llevadas como ha sido, y con tanta buena imagen y haciendo buenos negocios como ha sido el Napoli con Aurelio De Laurentiis,
que a veces yo digo que es un tacaño, pero es uno de los presidentes que mejor, que sabiéndose un equipo menor, ha llevado muy bien las cuentas y en un tiempo de crisis. Siempre está en verde el Napoli, últimamente. Sí, no, y ha logrado, manteniéndose en verde, ser uno de los equipos con uno de los planteles más estables, porque al final, a pesar de los rumores, siguen los Fabián Ruiz, siguen los Mertens, siguen los Koulibaly, siguen ciertos jugadores de un envergadura importante, aunque han ido saliendo otros. Está en los últimos tiempos el faro sobre Insigne y la posible renovación o no. Hacen fichajes importantes como el de Osimhen, hacen fichajes importantes como el de Irving Lozano y otros jugadores que van llegando, pero mantuvieron durante mucho tiempo el núcleo de la plantilla sin caer ante grandes tentaciones. También vendieron Higuaín, que lo vendieron muy caro a la Juventus y les dio un saldo para poder seguir adelante, pero es un equipo que en cuanto a cuentas han estado muy bien, y sacarle un directivo al Napoli me parece tremendo, un muy buen mensaje por parte de los Friedkin. Y también estaría llegando otro director de ventas norteamericano, gente joven, gente con ideas frescas, con una visión del fútbol moderno que es bastante perceptible, que se está trabajando desde Mourinho y más allá para modernizar la estructura directiva de la Roma, para hacer a la Roma un club aún más moderno de lo que ya es, porque ha sido uno de los clubes que a pesar de los pesares con Palota se modernizó bastante. Y yo creo que con los Friedkin están siguiendo esta línea de trabajo, dando un salto más en el tiempo, y con José Mourinho se ha trabajado muchísimo en esto. Se cambiaron los médicos con personas muy capacitadas, se reestructuró completamente el área scouting con jugadores importantes, con trabajadores importantes, mirando más a Sudamérica, las formas de trabajo, la tecnología, la pantalla gigante, los drones, el análisis de datos. Yo creo que la llegada de José Mourinho impulsa mucho de estas cosas, y yo creo que eso se puede notar a simple vista. Bueno, David, Alex, nos extendimos. Bueno, merecía, porque no hicimos un episodio casi 2 semanas. El equipo regresó con un triunfo y se viene un cierre de año con 8 partidos entre Serie A y Conference League. Ya habrá momento en próximos episodios de analizar eso, porque se viene el fútbol no para. La Roma juega contra el Soria por Conference League, tratando de asegurar el primer puesto, que es un tema importante que no hemos hablado nada mirando a futuro. Vamos a estar grabando un episodio, yo me imagino que solamente en un par de días, luego del partido de Conference League, y haciendo la previa del partido frente a Torino, que hay que decirlo, Veretout no lo va a jugar por estar suspendido. Nos quedaron algunos temas pendientes, Calciomercato, Violi Nation, que es un tema importante que mucha gente nos ha pedido que les demos un poco de contexto de Violi Nation. ¿Qué significa? Violi Nation, hay que hablar de Violi Nation. Hace unos días Alex me dice, oye, métete un space de Solano, y le digo, no me gusta mucho, sabes que yo no soy mucho de Solano, porque a veces su podcast se llora en demasía. Y me dice Alex, oye, métete al space, es que hay un tío ahí cantando, y paso un tiempo en Twitter y veo que sigue la gente hablando de Violi Nation, y me meto al Spaces de Violi Nation, y es espectacular. No asociaba a Marco Violi con las canciones que ya conocíamos de Mkhitaryan y Veretout, y vaya. Pero estas canciones no son nuevas, ya están, son viejas. Pero es que no la asociaba, y vamos a poner en el próximo programa, que va a ser en unos días, vamos a hablar de esto y ponerlos un poco todos en contexto, porque hay varios que están perdidos con este tema de Marco Violi. Vamos a ver una pequeña biografía de Marco Violi desde sus inicios, sus blogs, sus interacciones con Roma. Ha tenido una relación un poco turbulenta con la Roma como asociación también, tóxica, una relación tóxica, con juicios y todo incluido, que ya vamos a estar hablando un poco más en el siguiente episodio, porque no vaya a ser que nos demanda a nosotros también, ¿eh? Pues hay que tener cuidado, porque
a pesar de las canciones, que para qué decirlo, las canciones son muy buenas, ¿no? Y dan risa, ¿para qué? Pero a lo mejor nos hace una canción y nos hacemos trading también. Todo puede ser. Pero es un individuo un poco complicado, con un historial un poco interesante, complicado, y del que vamos a estar hablando un poco más adelante, o digamos en el siguiente episodio, ¿no? Del todo esto, del tema Violination. También vamos a hablar del tema calciomercato, David, porque algunos nombres se empezaron a barajear: Zakaria, Dalot, Berechinsky, el mismo Héctor Herrera de regreso. Se habla que Diaguará y Villar pueden salir. Ya habrá momento en el futuro próximo de hablar. Hay tela. Hay mucha tela. Nos hemos extendido este episodio, o sea, no queremos aburrirlos con tanto de nuestras voces, así que vamos a repartirlo en el siguiente episodio. Esperemos grabar, David, y tenerte a ti, Alex, de regreso luego del lo que esperemos sea un triunfo frente al Soria. Pues sí, chicos, a ver si nos vemos este jueves, que estará Planeta Roma en el propio Estadio Olímpico. Ah, mira, buen dato. Y a ver si podemos volver a aparecer por aquí con una victoria del equipo. Y si quieren fotos desde el Olímpico, desde adentro, en el chat de Patreons de Planeta Roma. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio. Nos pueden encontrar en Twitter con el nombre Planeta_Roma. ¿Tu nombre, Alex, en Twitter cuál es? @Alex Murillas o Alex Murillas. Ahí está. Davidcito_RCL es el de David. Samuel Rubio 99 es el mío. Nuestro centro y base de operaciones es planetaroma.net. Ahí estamos todos los días con las últimas noticias de la Roma. Siempre va a estar en un link a la derecha nuestro último episodio del podcast, que a partir de ahora, con tanto fútbol, va a estar un poco más seguido, así que activos los micrófonos para cerrar el año. Van a estar activos los micrófonos de Planeta Roma. Creo que por aquí vamos cerrando el episodio. Regresamos con un triunfo. Esperamos que sigan los triunfos, que el equipo siga cliqueando y que muestre mejorías, que Tammy Abraham se reencuentre con el gol y que el equipo siga manteniéndose en la pelea por ese objetivo, por ese tan ansiado cuarto puesto que nos da un pasaje a la próxima edición de la Champions League. Por aquí vamos cerrando el episodio, siempre con vibras positivas y, como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao. Mi sono rotto un po' il Casio di perdere tutte partite, e se la Coppa era un guaio, e ora che voi giochiate la Serie A da onorare, se non andate a lavorare. Caccia Fonseca, o Fritchi caccia Fonseca, caccia Fonseca, o Fritchi caccia Fonseca. Eppure con la Sampdoria abbiamo perso la partita, non c'è da fare Baldoria, c'è giovedì lo United, io sogno Sarri da un mese, non voglio più il portoghese. Caccia Fonseca, o Fritchi caccia Fonseca, caccia Fonseca, caccia Fonseca.